Bueno, ahí está, ¿tampoco? Digo, aquí en el micrófono sí, pero en la transmisión, ¿ahí se escuchará? ¿Ya se escucha? Ahí está, entonces era el problema aquí. Sí, ya escuchamos, ¿verdad? Miren lo que dice versículo 5 y versículo 6. ¿Qué dice, hermanos? Versículos 5 y 6 dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Era un hombre apoyado, era un hombre respaldado, no solamente querido, ¿cierto? Sino en cuanto más lo necesitaba, porque eso es otra bendición, tener a personas cerca de nosotros que cuando más se necesita nos brindan ¿qué? Su apoyo, su respaldo, y así era este hombre, ¿cierto? Contaba con el apoyo, con el respaldo, le dio cartas de recomendación y además le dio un tesoro que si lo pasamos a nuestros días sería más o menos evaluado en aproximadamente 1.5 millones en nuestra actualidad. Imagínense el gran tesoro que el rey le dio a este hombre, a Naamán, para que fuese sanado, para que encontrara la sanidad, para que resolviera su problema. Sin duda, hermanos, que Naamán era un hombre con grandes cualidades. Su persona está descrita por grandes características, como sin duda, hermanos, hoy en día muchos hombres y mujeres también tienen grandes cualidades. Es más, hermanos, sin duda que todos aquí tenemos cualidades. Tenemos características que podrían distinguirnos de alguna manera. Tenemos muy buenas cualidades en nuestra vida. Sin embargo, hermanos, dentro de todas estas cualidades, ¿habrá algún pero? ¿Habrá algún pero? Porque en la vida de Naamán, fíjense todo lo que tenía. Tenía éxito, tenía fama, tenía el apoyo, el respaldo de ¿quién? Del rey, tenía su admiración, tenía su respeto, ¿cierto? Lo tenía en alta estima, tenía su cariño, y no solamente del rey, sino también de su ejército, de su pueblo, que era muy querido y alabado porque era un héroe de guerra, ¿cierto? Era famoso. Naamán parecía que lo tenía todo, pero no lo tenía. Tenía un pero. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, ¿cuál era su pero? Leamos, hermanos, versículo 1, dice la palabra de Dios. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cuál era su pero, hermano? Ese era su pero, la lepra. Y qué tremendo después de todas, y cómo es nuestro Dios, ¿cierto? Cómo hace ese contraste de todas las cualidades y todo lo que tenía para poder llegar y decir, pero leproso. A pesar de todo eso, era leproso. La cual, hermanos, la lepra era una enfermedad que marginaba, por lo que era muy vergonzosa. Los que lo padecían, ¿verdad?, vivían una vida muy marginada, vivían avergonzados. Yo creo que cuando comenzaba esa enfermedad, ni siquiera lo querían decir, ni siquiera querían comentarlo con otros que padecían esta enfermedad, porque eran marginados, porque eran avergonzados. Era una enfermedad que aislaba y ponía en soledad a las personas. De hecho, las personas, cuando alguien se acercaba, tenían que gritar una palabra. ¿Cuál era esa palabra? Leproso, pero es inmundo, inmundo. Y cuando las personas lo escuchaban, se alejaban, se apartaban, ¿cierto? Para no ser contagiados con eso. Vivían en soledad, porque era altamente contagiosa. Miren lo que dice Levítico. Vamos a Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. Levítico 13, 45 y 46.
Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Tenía que dejar su casa, tenía que dejar su trabajo, tenía que dejar sus bienes o parte de ellos, no podía llevarlos todos. Tenía que dejar algo muy importante: su familia, si era hombre a su esposa, si era mujer a su esposo, a sus hijos, ¿cierto? Si era soltero, a sus padres. ¡Qué tremendo! Era una situación de extrema soledad, tenían que aislarse, era una enfermedad muy dolorosa además de ser triste, era una enfermedad muy dolorosa, porque dice que mutilaba a los enfermos. Hay un comentarista, hermanos, que describe el proceso de la siguiente manera. Dice así: iniciaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel, como lo vemos aquí, ¿no? Cuando comienza esa llaga, las cuales no mucho de tiempo después crecían y comenzaban a volverse blancas, con una especie de apariencia brillante o escamosa. Muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse, primero de la cabeza y después incluso de las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y pies se aflojaban y empezaban a podrirse, hasta en algunos casos caerse. Luego las uniones de los dedos de las manos y pies comenzaban a romperse, ¿verdad?, a agrietarse y a caerse pedazo por pedazo. Las encías comenzaban también a encogerse y ya no poder sostener los dientes, lo que hacía que cada uno de ellos se perdiera, que cayeran los dientes. Y así hasta que literalmente, ¿verdad?, hablando del rostro, la nariz, el paladar e inclusive los ojos se podrían, y la víctima se consumía en vida hasta la muerte. ¡Qué tremenda enfermedad! Porque no había cura, no había sanidad en ese tiempo. Era una enfermedad, hermanos, aparte de triste porque se tenían que aislar, estar solos, era muy dolorosa. Era un dolor tremendo que experimentaban, hermanos, durante todo ese proceso, hermanos. Era una enfermedad desesperante también. Era una enfermedad incurable. Quien la padecía humanamente no tenía remedio, por lo que era una enfermedad terminal. Aquellos que contraían la lepra, por lo general, morían. Era una enfermedad terminal. Miren lo que dice Segundo de Reyes 7, 3. Segundo de Reyes 7, 3. ¿Qué dice, hermanos? Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué nos quedamos aquí, verdad? Vamos hasta que muramos, vamos a morir. Ellos sabían que iban a morir. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, sin duda, ¿verdad? No había que comer. Y si nos quedamos aquí, también, ¿qué dice? Moriremos, porque estamos enfermos, tenemos esta enfermedad. Así era una enfermedad terminal. Miren lo que dice Segundo de Crónicas 26. Segundo de Crónicas 26, versículo 21. Segundo de Crónicas 26, 21. El ejemplo del rey Usías. ¿Qué dice, hermanos? Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Pero dice la primera parte, dice: así el rey Usías fue leproso, ¿hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Era una enfermedad, hermanos, terminal. Naamán, hermanos, tenía
este terrible pero. Tenía grandes cualidades. Tenía, hermanos, y había hecho una gran carrera, podríamos decir, en el ejército. Tenía éxito en su vida, tenía grandes logros, tenía el aprecio, ¿verdad? El apoyo, el respaldo, no solamente de su familia, su ejército, del pueblo, sino principalmente del rey, pero era leproso, hermanos. Sin embargo, no es el único, hermanos, con un pero. Nada más no es el único con un pero, hermanos. Así que, ¿cuál es nuestro pero? Y es que todos, hermanos, tenemos, así como todos tenemos cualidades, todos tenemos tal vez buenas características que nos distinguen, también tenemos un pero. ¿Cuál será el suyo? ¿Cuál será el mío? ¿Cuál es nuestro pero, hermanos? Y es que si analizamos de manera general, hay personas muy honradas. ¿Usted las ha conocido? Personas muy honradas, ¿cierto? Y hasta en el mundo lo resalta. Dice, ay, qué bueno, ojalá que hubiera más personas como usted, ¿verdad? Así de honradas. Hay personas muy honradas, muy honestas, pero iracundas, explosivas, que no se pueden detener y explotan, ¿verdad? Ante la provocación, ¿verdad? Y le dan rienda suelta a su ira. Hay personas muy talentosas, con grandes talentos, grandes habilidades, pero batallan con la codicia. Pero codiciosas, ¿cierto? ¿Verdad? Quieren más y quieren esto y no se conforman con lo que tienen. Tienen un pero. Hay personas muy amables, muy serviciales, que dice uno, caray, uno se siente bien atendido con esas personas. A veces hasta un poquito así como que, ay, caray, ¿verdad? Tanta atención, pero chismosas, ¿o no? Que batallan, ¿verdad? Con la lengua, ¿verdad? Y hablar por lo que no deben hablar y contarle de otros. Hay personas muy inteligentes. Tienen una capacidad intelectual grande, hermanos, pero que son orgullosas. Son soberbias, son arrogantes, ¿verdad? Por esa cualidad que tienen. Hay personas muy responsables, que no fallan, que cumplen, están cumpliendo sus responsabilidades, no las dejan. Siempre sabrás que puedes contar con ellos, pero que son ásperas. A la forma de hablar, a la manera de hablar, hablan de una manera tosca, ¿verdad? Con aspereza, ¿verdad? Y ofendan y lastimen, ¿verdad? A las demás personas, como este hombre también, ¿verdad? Ahí en Nabal, ¿verdad? Que lo escribe la palabra, hiere a las personas, ¿verdad? Que las hieren de una manera extrema, hermanos. Hay personas, hermanos, muy generosas, que se quitan el pan de la boca para darlo a los demás, pero que tienden a ser controladoras. Son muy generosas y lo dan de corazón, pero son controladoras. Quieren controlar todo. Hay personas muy trabajadoras, ¿verdad? Muy dedicadas, muy diligentes, pero egoístas, ¿verdad? Que buscan solamente su beneficio, no el de los demás. Hay personas muy gentiles, pero desleales. Hay personas muy agradables y amistosas, pero perezosas. Hay personas muy habilidosas para hacer dinero, pero avaras, ¿verdad? Que no lo sueltan y lo quieren amontonar. Hermanos, y podríamos seguir con la lista, resaltando a personas con grandes cualidades, grandes características, buenas características, pero con algo en su vida, ¿cierto? Que va en contra de eso. Hermanos, ¿cuál será nuestro pero? ¿Cuál es su pero? ¿Cuál es mi pero? Y es que, hermanos, como lo acabo de decir, todos tenemos un pero, hermanos. Y todo esto que yo acabo de mencionar nos muestra lo que la Biblia nos enseña, que el pero más grande del hombre es su pecado. Ese es el pero más grande, con el cual nosotros luchamos y batallamos. Ese es el pero, hermanos, con el cual nosotros cada día estamos batallando. Que al igual que la lepra, hermanos, el pecado muchas veces comienza como algo pequeño, comienza como algo insignificante, comienza con algo sin importancia, así como la lepra, ¿verdad? Una manchita, ¿verdad? Y dice, bueno, tal vez si no es, ¿verdad? Y así empezamos a permitir en nuestra vida, pero puede llegar a llenar toda nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo compara con el pecado. Así es el pecado. Al igual que la lepra, hermanos, el pecado puede traer desdicha a nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que el hombre es esclavo del pecado. ¿Y quién puede ser feliz siendo esclavo del pecado? Dice ahí en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién puede ser feliz así?
¿Quién era feliz, hermanos, con la lepra? Era una enfermedad muy dolorosa, era muy triste, los aislaban, ¿cierto? Sabían que iban a morir, ¿verdad? Aquellos que confiaban en el Señor, pues ponían su fe en Él, ¿verdad? Y salían adelante y teniendo su esperanza en Él. Pero hermanos, lo mismo es el pecado. Al igual que la lepra, hermanos, el pecado trae aislamiento, pues el pecado nos llega en ocasiones a separar, ¿de quiénes? De los demás, en nuestras relaciones, pero principalmente nos separa ¿de quién? A romper esa comunión. Miren lo que dice Isaías. Isaías 59. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Isaías 59, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que ocasiona el pecado. En Romanos capítulo 3, que todos conocemos, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados. ¿De dónde? De la gloria de Dios, sin derecho a la Dios. Así es el pecado. La lepra los aislaba, la lepra los separaba, ¿verdad? Los alejaba de los demás. Y el pecado, hermanos, nos aísla principalmente de nuestro Dios, nos deja fuera de esa comunión con nuestro Dios. Al igual que la lepra, el pecado trae vergüenza. Llega a traer vergüenza a nuestra vida. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 21. Muchas veces de momento, como veíamos cuando comienza, no es así, porque esa conciencia, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nosotros se endurece, inclusive se llega a cauterizar, de tal manera que las personas hacen lo malo y sin ningún, ¿verdad?, sin ninguna pena de remordimiento, lo hacen y no se sienten mal. Pero cuando conocemos al Señor y nos damos cuenta de lo que hemos hecho, viene a nuestras vidas vergüenza. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 21. ¿Qué dice? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora? Porque así sucede. Porque el fin de ellas es muerte. Así sucede. Después nos damos cuenta, ¿verdad? Decir, bueno, ¿de qué sirvió? ¿De qué valió? ¿Qué fruto obtuvimos? ¿Qué resultados de esas cosas que ahora que recapacitamos y reflexionamos, nos avergüenza? Nos avergüenza. Es lo mismo, con la lepra traía vergüenza, con el pecado pasa lo mismo. Al igual que la lepra, el pecado trae sufrimiento, el pecado trae aflicción. Es por eso que vivimos en un mundo que está sufriendo, en donde abunda la aflicción. Miren lo que dice Salmo 31, Salmo 31, versículo 9. Salmo 31, versículo 9 y versículo 10. Salmo 31, 9 y 10. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme a leerlo. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Trae dolor, trae sufrimiento, trae aflicción a nuestra vida. Salmo 32. Recordemos que los salmos no son capítulos, ¿verdad? Son salmos. Salmo 32, versículo 1 al versículo 4. David está hablando y comienza a hablar de la dicha, de la bienaventuranza que hay en nuestra vida cuando estamos en comunión con Dios, cuando no hay pecado en nuestra vida. Dice el versículo 1 y 2, lo leemos juntos. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego continúa, miren, escúchelo. Mientras callé ¿de qué? Del pecado, de esa iniquidad, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades. Así es el pecado. Al igual que en el Salmo 38, miren, Salmo 38,
versículo 3 al versículo 18. Salmo 38, versículo 3 al 18. Vamos a leerlo en forma alterna. Dice en el versículo 3: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Fíjense cómo lo describe: hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido de gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está convocado, me ha dejado el vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que echan mi vida a las y los que procuran mi mal hablan mi me imitan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en la boca no hay reflexiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Y esa es la esperanza que tenemos en el Señor. ¿Qué dice el 16? Dije, no se alegren de mí cuando mi tierra evade, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Hermanos, al igual que la lepra, el pecado, ese pero que muchas veces nos asedia, porque recuerdan ahí en Hebreos 12, que dice que debemos, ante una nube de testigos que tenemos que correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado que continuamente nos está asediando y que puede ser el pero en nuestra vida, en medio de todas esas cualidades, características buenas que tenemos. Ese pero puede estar llevándonos a esta situación. Y al igual que la lepra, hermanos, el pecado también trae muerte, que es la consecuencia por el pecado. Romanos 5:12, hermanos, ¿qué dice? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la consecuencia. Lo sabemos, ahí en Romanos 6:23, versículo que conocemos también: porque la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Pero el pecado acarrea muerte, una muerte física, pero sobre todo una muerte espiritual. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Es por eso que la lepra en la Biblia, hermanos, es un tipo de ¿qué? De pecado. Se asemeja, hermanos, con el pecado, hermanos. Como podemos ver, el pecado es un pero muy trágico en la vida del hombre. Porque no importa qué tan grandes títulos tengas, no importa qué tan grandes habilidades, talentos o capacidades, ya sean físicas o intelectuales, tengas. No importa qué tan grandes recursos económicos o materiales tengas. No importa qué tan grande sea el reconocimiento y la estima que tengas de las personas. Al igual que el hombre sin Cristo está condenado a la muerte eterna.
Está condenado, hermanos, a esa muerte miserable. Por lo que es necesario, hermanos, que solucionemos ese pero en nuestras vidas. Es necesario, hermanos, que atendamos ese pero en nuestra vida. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta y última, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos solucionar el pero en nuestra vida? ¿Cuál será nuestro pero? Meditemos, reflexionemos. ¿Habrá un pero en nuestra vida? Sin duda que hay muchas cualidades, hay grandes cualidades, pero ¿cuál será nuestro pero? ¿A qué es a lo que tenemos esa tendencia? ¿Cuál es ese pecado que nos asedia continua y constantemente, ante el cual muchas veces estamos cediendo y que viene a nuestra vida sonar de la misma manera que en la vida de Naamán? Pero, y lo que sigue. ¿Cuál será ese pero, hermano? Al igual que Naamán no podía librarse de su lepra por sí mismo, hermanos, nosotros tampoco podemos solucionar ese problema por nosotros mismos, ¿cierto? Jamás podremos solucionarlo por nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No podemos, nosotros no podemos darle solución. Nosotros no lo podemos atender, hermanos, por lo que solo Dios puede ayudarnos, como ayudó a Naamán. Así como lo ayudó, miren, regresemos al Segundo de Reyes, ahí en capítulo 5. ¿Cómo lo ayudó, hermanos? A ver, ustedes que conocen la historia, ayúdenme a estructurarlo. Llegó con el rey no pudo. ¿Quién fue el que le dijo al rey que lo mandara con él? Sí, una mujer le dijo que fuera, ¿verdad? Que había alguien que lo podía sanar, pero cuando llegó el rey, ¿verdad? El rey se frustró y dijo, no puedo yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa situación? Y entonces un profeta le dijo, ¿verdad? Que lo mandara con él. ¿Quién es ese profeta? Así es, Naamán, ¿qué hace? Va con Eliseo, ¿cierto? Llega ahí con Eliseo y ¿qué sucede? Así, en primer lugar no salió. ¿A quién mandó? A su siervo, ¿verdad? Algo que para las purgas de Naamán no le agradó, ¿verdad? Pero salió y ¿qué le dijo? ¿Cuál fue el mensaje? 7 veces en el río Jordán, ¿verdad? Ante eso, ¿qué sucede con Naamán? Se enoja. ¿Y qué pasa después? Antes se enoja, ya se no te enojo, se quería ir, ¿qué sucede? Lo convence para que lo haga, ¿verdad? Si te hubiera pedido una cosa más grave, más difícil, ¿a poco no lo harías? ¿Verdad? ¿Cuánto más que te pidió esto, verdad? Y lo hace, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando lo hace? Quedó limpio. Porque así es. Cuando nosotros, hermanos, nos humillamos delante del Señor y hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, entonces viene esa solución. Entonces, hermanos, viene la obra de Dios. Entonces, hermanos, viene esa respuesta. Entonces, hermanos, sucede lo que debe suceder. ¿Cómo podemos solucionar el pero en nuestra vida, hermanos? Reconociéndolo. En primer lugar, tenemos que reconocer ese pero en nuestra vida. Naamán lo reconoció. Si no hubiese sido así, no hubiera buscado sanidad. Hubiera dicho, no tengo nada más es una manchita, nada más es una llaguita, bueno, nada más acá en el brazo, bueno, ya se ve un poquito más, pero no pasa nada. No hubiera sanado, no hubiera buscado la sanidad. Tuvo que reconocer ese pero en su vida. Es cierto, hay varias cosas buenas en mi vida, pero está esto que me está afectando, que me está dañando, que me está lastimando, no solamente a mí, sino a mi familia, que nos está poniendo en peligro, en riesgo. Tuvo que reconocerlo. De la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos reconocerlo, y creo que esto es una de las cosas más difíciles, ¿o no? El reconocer nuestro pero. El reconocerlo. Porque muchas veces nos justificamos, porque muchas veces lo negamos, porque muchas veces le damos vueltas, ¿cierto? Pero, hermanos, tenemos que reconocerlo. Y para reconocerlo, hermanos, es necesario que vayamos a nuestro Dios para que Él trate con nosotros, para que Él nos haga ver. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Del pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence. Él es el que analiza, hermano, lo más profundo de nuestro corazón, las verdaderas intenciones de nuestro corazón, no lo que presentamos en apariencia, sino la realidad de nuestra vida. Él es el que trata con nosotros. Y una vez que lo ha hecho, hermanos, es necesario que lo reconozcamos. ¿Cuál es nuestro pero? ¿Qué es aquello con lo cual estamos batallando? ¿Cómo podemos solucionar el pero en nuestra vida, hermanos? Pues haciendo un lado nuestro orgullo.
así como él fue necesario que lo hiciera Naamán. Miren lo que dice 2 de Reyes 5, versículo 11 y versículo 12. 2 de Reyes 5, 11 y 12. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 11 y 12 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Este es el problema. Otro de los temas que podemos ver aquí son las expectativas, ¿o no? ¿Qué problema es, hermanos, cuando nuestras expectativas no se cumplen? Es por eso, hermanos, que debemos tener expectativas realistas. Es por eso que no debemos tener, ¿verdad?, ni dejarnos llevar por nuestras expectativas. Que si las cosas no funcionan como nosotros queremos, entonces pasa aquí, ¿verdad? Nos decepcionamos, nos frustramos, nos enojamos, ¿verdad? Es lo que estaba pasando con Naamán. Y luego dice en el 12: Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ahí estaba su orgullo, ¿verdad? Creyendo que allá en su tierra había mejores cosas, menospreciando al río Jordán. Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Porque eso es en lo que nos lleva el orgullo, ¿verdad? Al querer hacer nosotros las cosas a nuestra manera, como veíamos la semana pasada. Tratamos de negociar con Dios, ¿o no? A ver, no va a suceder lo mismo. Mejor Dios, a ver, vamos a hacer esto. Voy a mi tierra, me lavo ahí, y si se trata de bañarme, pues así me voy a bañar y voy a quedar sano. Pero no era lo que él decía, era lo que Dios decía. Dios estaba tratando con su orgullo y se volvió y se fue enojado. A sus criados: si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la haría. Lo que decía, ¿verdad? Y hay muchas personas: de seguramente tú también estás de parte de él, ¿verdad? Deberías estar de parte. Gracias a Dios por personas como es que nos impulsan a hacer lo que agrada al Señor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó. ¿Qué tuvo que hacer? Doblegarse. Tuvo que despojarse de ese orgullo para poder hacer lo siguiente, hermanos. ¿Cómo podemos solucionar el pero en nuestra vida? Haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Solo así nuestra vida será limpia como la hermana. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Como decía, no lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece que es mejor, sino lo que Dios dice que hagamos. Porque cuando lo hacemos, las cosas, hermanos, funcionan. Dice el versículo 14, todos por favor, ¿qué dice? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó. Hermanos, ¿qué nos dice Dios que hagamos para dar solución a nuestro pero, hermanos, en cuanto al pecado? En primer lugar, que nos arrepintamos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Dios. Que lo reconozcamos y que nos arrepintamos, porque con eso tiene que ver el arrepentimiento. A ver, hermanos, hay 4 cositas con las que tiene que ver el arrepentimiento. Examen, no les dije que iba a haber examen, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son esas 4 cosas que tienen que ver con el genuino arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento. Una es el reconocimiento, ya les ayudé. Reconocer. ¿Qué más? Sinceridad. Ok, sinceridad. Esa es otra. Confesar, ¿verdad? Y pedir perdón. ¿Qué más? Arrepentirse tiene que ver con esas 4 cosas, ¿verdad? Es reconocerlo, hay que confesarlo, pedir perdón, pero hay otras 2. Cuando lo reconoces, un genuino arrepentimiento, hermanos, conlleva el dolerse por el pecado. Te sientes mal por lo que hiciste, que pecaste. Es lo que habla la palabra de Dios, que se compungieron de corazón. Te sientes mal. Te duele haber ofendido a Dios. Si no te duele, entonces puede ser que nada más sea que un remordimiento. Sí, hice mal, sí es cierto, chico, la regué. Pero nada más, no. El arrepentimiento conlleva eso. Entonces lo reconoces, te dueles, porque te dueles, sabes que hiciste mal, entonces lo confiesas, pides perdón. Pero la 4 es muy importante, y lo que distingue del remordimiento es apartarse del pecado. Porque si no te apartas del pecado, entonces nuevamente, solamente ¿qué es? Es un remordimiento. Tenemos que apartarlo, tenemos que buscar el cambio en nuestra vida, tenemos que alejarnos, tenemos que buscar que ese pero que está en nuestra vida ya no esté más. Solos no podemos. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda del Señor.
Pero tenemos que comenzar ahí, hermanos, en primer lugar es arrepentimiento. Es por eso que Proverbios 28:3, hermanos, lo dice así, y ustedes lo conocen: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está. ¿Qué necesitamos? 4 cositas, repasémoslo. En primer lugar, reconocerlo. En segundo lugar, dolerse por el pecado. El arrepentimiento conlleva todo eso, dolerse por el pecado. En tercer lugar, confesar y pedir perdón. Y en cuarto lugar, apartarse. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. En segundo lugar, ¿qué necesitamos hacer? Pues depender de Él a través de la oración y su palabra, porque solos no podemos. Le necesitamos. Por favor, hermanitas, ayúdenme a leer otro versículo conocido, Mateo 26:41. Y varones, vamos al Salmo 119, versículo 9 al versículo 11. Hermanos, tenemos que tenerlo ahí presente, ese pero. Debe de ser en nuestra vida una meta, con la ayuda de Dios, el poderlo vencer, podernos despojar el poder depender del Señor para que Él nos ayude, porque solos no podemos. Cristo dijo, Mateo 26:41, aquellos que estaban muy seguros que se iban a mantener firmes, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Mateo 26:41. Velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que estar velando y orando. Si cometimos ese error, ese pecado, pues tenemos que orar para pedir perdón. Si estamos siendo tentados, tenemos que orar para resistir la tentación. Y como ya sabemos que de ese pie cojeamos, desde antes tenemos que estar orando. ¿Para qué? Para no entrar en esa tentación, para poder mantenernos firmes. Ya sabemos con qué luchamos. Es más, hermanos, yo creo que a estas alturas del partido ya sabemos en qué situaciones corremos peligro, ¿no? ¿En qué situaciones, hermanos, vamos a caer? Ya tenemos, Señor, sé que mira, va a pasar esto, Señor, pero ayúdame a mantenerme firme, ayúdame, Señor, te pido que tú me ayudes a no exaltarme, Señor, te pido que tú me ayudes a poder mantenerme, ayúdame, Señor, guarda mis labios. Ya sabemos, tenemos que estar velando, hermano. Tenemos que estar dependiendo del Señor, pero también fortaleciéndonos a través de la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 9 al versículo 11, varones, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame, ¿qué dice? Tus estatutos. ¿Por qué? Porque solamente con eso podré mantenerme firme. Podré no pecar contra ti. Podré, Señor, agradarte. Dice, podré mi camino, el camino será limpiado al guardar tu palabra. ¿Cómo podemos, hermanos, darle solución a ese pero del pecado en nuestra vida? Dependiendo de nuestro Señor a través de la oración y su palabra. Y es que Cristo es el único que puede liberarnos. Cristo es el único que puede darnos la fuerza necesaria para mantenernos firmes. Cristo es el único en el cual tenemos la victoria. Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Hermanos, solamente Cristo lo puede hacer, hermanos. Por lo que necesitamos estar dependiendo de Él, hermanos. No permitamos, hermanos, que nuestra vida y en medio de todas esas cualidades, lo bueno que podrían decir, hermanos, esté siendo manchada por ese pero. ¿Cuál es nuestro pero? ¿Cuál es nuestro pero? No pensemos en el pero de los demás, que esa es nuestra tendencia, ¿verdad? Él está, ay, pero no. Pensemos en nuestro pero. ¿Cuál es mi pero? ¿Cuál es su pero? En eso debemos de estar trabajando, en nuestro pero, dependiendo del Señor, para que el Señor, hermanos, siga transformando, moldeando nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que podamos seguir siendo esos instrumentos útiles en su mano, que podamos tener esa vida limpia que nuestro Señor quiere usar. Pero también, hermanos, ¿qué nos dice que hagamos en cuanto al pero del pecado? En tercer lugar, si usted aún no ha sido salvo por Cristo, es necesario que y que le invite a entrar en su corazón, porque solamente Cristo puede limpiar con su sangre nuestros pecados. Solamente lo puede hacer. ¿Qué dice Primera de Juan? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9.
Primera de Juan 1, 7 al 9. Si usted reconoce que el pero del pecado ha estado presente en su vida, gracias a Dios porque en Él tenemos borrón y cuenta nueva. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en Él y le invitamos a entrar en nuestro corazón para que Él nos limpie de toda maldad, como lo dice aquí. Dice primera de Juan 1, 7 al versículo 9. ¿Qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego sigue haciendo énfasis, lo mismo que dijo en el 8, pero en el 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, que no hay justo ni aún uno. No hay que haga lo bueno ni siquiera. Todos, hermanos, tenemos. Es por eso que yo comenzaba diciendo, hermanos, que todos tenemos un pero. La pregunta es, ¿cuál es ese pero? ¿Cuál es ese pero? Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, esta es la oportunidad para que Dios, así como Dios usó las aguas del río Jordán para limpiar, para lavar a Naamán de su lepra, que de la misma manera use la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo para lavar su corazón, para lavar sus pecados, para poder perdonarle y limpiarle de toda maldad y darle el regalo más grande que podemos experimentar, que es el regalo de la vida eterna. Pero nosotros, hermanos, que tenemos ya a Cristo en nuestro corazón, en la exhortación en esta mañana, hermanos, y la invitación es a que analicemos nuestra vida. ¿Cuál es nuestro pecado? Y que buscamos por medio de Dios, como hemos visto, darle solución. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un lado nuestro orgullo. ¿Y qué necesitamos hacer? Lo que Dios nos dice que hagamos para poder tener una vida limpia, para darle solución a ese problema. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Naamán. Señor, gracias, Padre, te damos por cada una de esas cualidades que hay en nuestra vida. Gracias, Señor, por cada una de esas buenas características, tal vez, Señor, que podrían ser resaltadas en nuestra vida. No es por nosotros, sin duda que es por ti, porque tú nos has dado, Señor, y algunas has puesto desde el momento de nacer, esas habilidades, esas capacidades, y te damos gracias por ello. Pero, Señor, como hemos visto hoy, ayúdanos a darle solución a ese problema. Porque en medio de esas cualidades, en medio de esas características, sin duda que como Naamán puede haber un pero en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en primer lugar a reconocerlo. Ayúdanos a no negarlo. Señor, y si nos cuesta trabajo verlo, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos examines, que tú nos muestres, Señor, qué es ese pero, Señor, que está presente en nuestras vidas y que al igual que la lepra, de la misma manera a nosotros nos está ocasionando, Señor, todas esas consecuencias. Ayúdanos a darle solución. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del orgullo, porque el orgullo nos impide reconocerlo, el orgullo nos impide buscar tu ayuda, el orgullo nos impide, Señor, despojarnos, dejarlo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti y depender de ti para hacer, Señor, lo que tú nos muestras que es necesario hacer para poderle dar solución, Señor. Darle solución. Ayúdanos a depender de ti, porque te necesitamos. Solos no podemos. Ayúdanos a no confiarnos, Señor. Ayúdanos a cada día estar velando en oración. Ayúdanos a cada día estarnos alimentando de tu palabra. A cada día, Señor, estar alertas, Señor, ante este pero que nos asedia, ante este pecado que nos asedia. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, no voy a pedir que levanten hoy las manos. Hemos podido, hermanos, identificar nuestro pero. Y yo creo que esos peros, hermanos, no solamente son durante toda nuestra vida, porque hay un pecado que nos asedia. A veces esos peros son por temporada. Puede ser que estemos en una temporada de algún pero, que en esta temporada en la cual estamos pasando esté habiendo en nuestra vida ese pero. Tal vez no ha sido de toda nuestra vida, pero es en nuestro presente, es una realidad.
Hermanos, es necesario que lo reconozcamos. Puede ser que sea algo con lo cual hemos estado luchando, que son nuestras debilidades. Hermanos, tenemos que identificarlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que buscar con la ayuda de Dios darle solución. Que Él nos ayude. Él es el único que nos puede ayudar. Voy a dejar un tiempo, hermanos, para que vayamos a nuestro Dios y pidamos que Él nos ayude a darle solución. Señor, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, por traer a nuestra mente, Señor, aquellas cosas que no debemos, Señor, permitir que sigan creciendo, no confiarnos, porque así como la lepra comienza con algo pequeñito, algo tal vez que parece insignificante y sin importancia, el pecado también lo es. Comienza con algo que parece no ser tan importante, parece ser que no es relevante, pero que si lo dejamos puede crecer, puede seguir avanzando y puede contaminar todo nuestro cuerpo. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a estar dependiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a no negarlo, sino reconocerlo y estar humillados delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, arrepentido, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, a poder darle solución, que tú nos sigas transformando, que tú nos sigas moldeando, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de ese perro. Ayúdanos a darle solución a ese perro. Que nuestra vida, Señor, sea lo que tú quieres que sea. Danos la victoria. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a entonar un canto. No lo teníamos ahí planeado. En lo que sube Pablo, a lo mejor todavía no terminan. Vamos a entonar un canto, hermanos. Vamos a hacerlo por medio de esgrima. A ver quién encuentra este versículo. Que tengan ahí sus Biblias listas para que puedan escoger ese versículo. Se lo van a saber luego. 119:9 Salmos. 119:9 Salmos. ¿Por qué irá el joven su camino? Amén. Y vamos, hermanita, vamos a entonar el canto que usted quiera. ¿Qué canto le gustaría que entonáramos? Noble sostén, sí está. Vamos a entonar noble sostén. Gracias, Dani. Noble sostén. Gracias a Dios por ese sostén que tenemos en nuestro Señor. Y puestos en pie, hermanos, vamos a entonar este canto. Noble sostén. ¿Se lo saben, verdad?
Y bueno, gracias a Dios también por los que pudieron estar en la transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.